Bueno, acá para ubicarnos, como hacemos siempre, les decía yo que estamos en el cuarto encuentro. Acá la propuesta de bibliografía que les hice en realidad es un artículo de revista de Daniela Sala. Daniela Sala es trabajadora social, especialista en docencia universitaria, es de la Facultad de Trabajo Social, donde yo doy clase, y la acompañé como directora en su trabajo final de especialización en la especialización en docencia universitaria. Y justamente lo interesante de Daniela es que ella hizo su TFI sobre el tema de evaluación de prácticas. En el caso de Daniela, ella es docente de una cátedra troncal de Trabajo Social 3, que tiene talleres de la práctica, son talleres de práctica preprofesional, pero la verdad que comparte muchísimas, como venimos charlando, comparte muchísimas características con el trabajo que hacen ustedes. Es un trabajo de seguimiento sobre intervenciones, proyectos que hacen los estudiantes durante todo un año lectivo en organizaciones del territorio, la mayoría. Entonces su preocupación de alguna manera era cómo evaluar las prácticas en territorio, ¿no? Esa es la preocupación que da origen al trabajo final de la especialización en docencia. Entonces, lo que yo les traje para que puedan conocer un poco de cuál es la propuesta de Daniela, y también lo vamos a trabajar como referente conceptual en la clase de hoy, es este artículo que es en una revista que tiene la universidad desde la especialización en docencia universitaria, que como ahí lo tienen ustedes en el último rectángulo, se llama Trayectorias Universitarias, para que ustedes lo puedan leer. Es un artículo de 8 carillas, o sea, se lee muy rápido y tiene varias cosas más que interesantes. También, si para quienes quieren, el trabajo final de ella está en CEDICI, en el repositorio de la Universidad de La Plata. Ponen en Google CEDICI así como suena y les aparece. La verdad que es un repositorio muy importante y muy interesante. Ponen Daniela Sala y tiene mucha producción. Daniela ahora viene trabajando también todo el tema de formación, de enseñanza universitaria mediadas por las tecnologías a partir de la pandemia. Así que es una autora joven, pero muy prolífica, así que está bueno que ustedes lo puedan ver. Bueno, primero presentar un poco el tema de la clase, ¿no? Digo, el tema de la clase tiene como dos partes. Una primera parte que es esto de cómo se puede encarar lo que es la evaluación de un proyecto de intervención, pero que está en el marco de un proceso de formación, ¿no? Digo, no es un proceso de intervención de un proyecto de política social. No es un proyecto de intervención en el marco de una unidad sanitaria, en el marco de un programa, en el marco de una política ni municipal, ni provincial, ni nacional, que tienen de alguna manera sus propios procesos y mecanismos de evaluación, sino que estamos hablando de cómo evaluar una intervención en el marco de un proceso de formación de estudiantes, ¿no? Y la segunda parte, trabajar sobre cómo construir los indicadores de logro, o sea, qué serían los indicadores de logro. Y entiendo, no, parto de la idea del conocimiento de los documentos que ustedes usan, tanto el de presentación inicial del proyecto como la presentación final. Pero ¿cómo podemos trabajar la idea de los indicadores establecidos ex ante, ¿no? En esta lógica de la evaluación, en términos de su importancia a nivel conceptual, de poder pararnos frente a un proceso de implementación ya con indicadores claros de cómo van a ser evaluados o cómo va a ser evaluado ese proceso de implementación. Igual después vamos a darle una vuelta más a esto. Entonces,
la primera cosa que quería compartir, esta es Daniela, es la foto de Daniela, las preguntas que ella se hace cuando ella se plantea este trabajo. Y fíjense que en estas preguntas atraviesa o presenta varias dimensiones, ¿no? Varias preocupaciones que son las que yo intenté resaltar en negrita, ¿no? La negrita es mía a partir de lo que son las preguntas de Daniela. Entonces, ella en principio está muy interesada en cómo hacer para evaluar, pero evaluar a través de evidencias el aprendizaje que hacen los estudiantes, ¿no? Digo, en esto me venía muchas veces a la cabeza mientras preparaba las clases, las reflexiones que ha hecho Lucas, ¿no? A lo largo de todos estos encuentros, en términos de cómo haces con el poco tiempo, cómo haces con la cantidad de gente que tenés, cómo haces con que es una tarea para buscar evidencias de aprendizaje, porque las evidencias de aprendizaje no están ahí en la superficie, las evidencias de aprendizaje hay que buscarlas, a veces es como buceo en profundidad. Entonces, ¿cómo hacer esto? Ahora, si vamos no a nuestra vida loca de ir, venir, sostener 10.000 cosas a la vez y parecernos más a malabaristas que a otra cosa, la verdad que un proceso de aprendizaje, si no miramos las evidencias que nos van mostrando si ese aprendizaje es adecuado o no, es lo que esperábamos o no, como docentes, si no tenés esa ancla a la realidad, la verdad es que corremos un riesgo enorme que la cosa se vaya para un lugar que cuando te lo encontrás al final ya no podés hacer nada. Entonces, la preocupación por la evaluación del aprendizaje y de la evidencia del aprendizaje creo que es un punto central para pensar cualquier proceso de evaluación. Insisto con esto, evidencia de aprendizaje. ¿En qué vemos que aprendieron? ¿Cuáles son las cosas que nos permiten ubicar que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes han aprendido? La segunda cuestión, que no es menor, es el propio registro que tienen ellos y ellas sobre su proceso de aprendizaje. Y acá de vuelta, no siempre tenemos el tiempo, no siempre tenemos la madurez del vínculo con el estudiante o con la estudiante para poder bancar, bueno, cuál es el propio proceso de autorreflexión, de autoevaluación que hacen de lo que han aprendido. Entonces, hasta ahora estos dos puntos, estas dos preguntas que se hace Daniela nos complica la vida porque nos da más trabajo o evidencia el trabajo que ya hacemos, porque muchos y muchas de ustedes seguramente estas cosas ya las vienen haciendo, otros capaz que no, y otros y otras las harán diferentes, ¿no? Entonces ahí hay como dos primeras preguntas que están centradas en el aprendizaje, en la evidencia y en la reflexión, en la autorreflexión. La pregunta 3 y 4 que se hace Daniela son preguntas para mí que siempre fueron, cuando las construyó, digo, y cuando las discutimos en el marco de este proceso de armado del TFI, a mí me parecieron siempre muy interesantes porque son como primas hermanas de preocupaciones que tenemos también en la evaluación de política pública, ¿no? Digo, cualquiera que se sienta evaluado o evaluada, que nos sintamos evaluados o evaluadas, rápidamente te pones a la defensiva, porque sabemos que la evaluación muchas veces, o sea, más veces te quita que las que te da. Desde nuestra historia escolar para este lado, digo, la evaluación
desde siempre en los entornos educativos, cuando te presentás una beca, ahora que estamos todos locos y locas con lo del CBA, el Perunar y toda la historia. No es que decís, ay, qué lindo, qué bueno, me reencanta esta categorización porque siento que mis pares evaluadores están tratando de ver si te van a dar bolilla lo que vos pensás que tenés que tener como reconocimiento, ¿no? Pero estás como ahí, bueno, esperando que todo esto sea y que salgas bien. Entonces hay una connotación negativa, una connotación de injusticia. Digo, todos sabemos cuando nos presentamos y llenamos el SIGEVA y llenamos el CBAR y te dicen, ¿y qué área de conocimiento? Y vos decís, ¿cuál pongo? Porque si pongo esta me van a evaluar de una manera, si pongo la otra, los que tenemos posibilidades de no ir directo a algo, ¿no? Digo, porque estamos, por ejemplo, yo soy otras ciencias sociales y dentro de otras ciencias sociales otras ciencias. Siempre lo mío es el margen del margen, ¿no? Entonces, esto de, por un lado, la evaluación como algo negativo y por otro lado, cómo hacer para que la evaluación no sea injusta y que para que la evaluación no deje afuera cosas que no debería dejar, es una preocupación de Daniela que yo creo que en clave de nuestras reflexiones de este seminario, de este espacio de reflexión, son más que pertinentes, ¿no? Y después, las dos últimas, y ahora me gustaría como escucharles en términos de qué es lo que les resuena de estas preguntas que se hace Daniela, pero las dos últimas, a mi criterio, es una preocupación por desnaturalizar algo que yo creo que sobre todo en el sistema universitario hemos naturalizado, que es acostumbrarnos a que la palabra vale o la autoridad es suficiente para evaluar. O sea, yo pongo un 7 y el estudiante tiene que entender por qué lo evaluamos con un 7. ¿Cuántos parciales se hacen con devoluciones, preguntas por preguntas? ¿Cuántos trabajos se hacen con devoluciones? ¿Qué extensión tienen las devoluciones de los docentes de los trabajos presentados por los estudiantes? ¿Qué dicen las devoluciones? Entonces, la pregunta 5 y 6 de Daniela, para mí es, insisto, un esfuerzo por desnaturalizar algo que está naturalizado en el sistema universitario, que es que nosotros no rendimos cuentas a los estudiantes. Con nuestra nota basta. Aprobado, desaprobado y arreglate. No digo que sean todos los casos, pero cuando trabajamos sobre evaluación, tenemos que poder identificar que la evaluación solo sirve si es clara, si el esquema mediante el cual vamos a evaluar es conocido por todos y por todas, es aceptado en términos de reglas por todos y por todas. Porque si no, ya no es una evaluación, sino que, acá ustedes son los expertos y expertas, es una auditoría. O sea, y eso, la auditoría es una auditoría. O sea, seguramente también tiene aprendizajes, pero la verdad que de vuelta, ¿qué es lo que uno piensa ante una auditoría? Salir bien parado. O sea, es lo mejor que te puede pasar. No vas a decir, no, si estoy esperando a ver cuánto voy a aprender de los errores que tuve para tal cosa. Entonces, la evaluación es una instancia de nuestro trabajo como docentes que nos interpela fuertísimamente con todo lo que hemos hecho hasta acá. O sea, un buen programa, un buen diseño, una buena metodología, si es buena realmente, en la evaluación se nota. Si en realidad es una sumatoria de cosas, si en realidad hacemos lo que podemos, la evaluación va a ser una evaluación pobre, va a ser una evaluación de baja calidad, va a ser una evaluación burocratizada, va a ser una evaluación que en realidad lo que haga es cumplir con la regla mínima de te digo algo, te pongo algo. Digo, y no pasa solamente en el grado.
En las tesis, hoy los formularios de tesis, sea trabajos finales de especialización, como tesis de maestría o tesis de doctorado, son bastante vergonzosos. ¿En qué sentido? Que tenés que decir rechazada, aceptada con modificaciones o pasa a defensa. ¿Y cuántos renglones dice cada jurado? A veces son 3 renglones. Y a veces tenés tesis de 200 páginas, 300 páginas. Entonces vos decís, qué loco, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo estuvo esa persona para poder producir un documento de esas características para que después en 2 renglones evaluemos? Evaluamos, eso es evaluar. O en realidad eso es cumplir con la normativa mínima que dice la reglamentación. Entonces, por nuestros múltiples trabajos, por las millones de cosas que hacemos, hemos ido como negociando, entregando, no sé cómo decirlo, estándares de calidad en lo que es la evaluación. Entonces, solamente digo, por lo menos esta es mi reflexión en relación a estas preguntas que se hace Daniela, por lo menos como tener este chequeo de cuál es la distancia entre lo que es necesario para que hablemos de evaluación y lo que podemos hacer. Tener clara la brecha, ¿no? Digo, esto es una de mis frases predilectas, pero porque digo, bueno, tal vez no lo podemos modificar, pero el primer paso es reconocerlo. Si nosotros pensamos que somos bárbaros evaluando, y en realidad lo que hacemos, 2 renglones y ponemos 7, 8, 9 y 10, sin ni siquiera una postilla que dice en qué le erraste, la verdad que desde el punto de vista del proceso de aprendizaje no estamos ayudando demasiado, solamente estamos haciendo un contralor opaco para la persona que tiene que hacer algo con eso. ¿Cómo lo ven? Digo, primera cuestión que les planteo, ¿no? En relación a estas preguntas. Hola, ¿cómo están? Voy a animarme a hablar por primera vez, disculpen como en Vamos todo. todavía. Eh, Quizás porque es un tema que me convoca desde las adolescencias, por ser también docente del nivel medio, donde la evaluación es un cuco de las formas en que la llame, trabajo práctico, evaluación oral, presentación de trabajo grupal, es decir, todos los estresa, todos les hace fruncir el ceño, y creo que eh, empezar a desmistificar eso y cuando a uno les dice esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje que empieza desde que el profe hace la primera pregunta y no termina en la evaluación. Es decir, ellos necesitan ese feedback, esa retroalimentación de nosotros poder decirles en qué te equivocaste. Sí, cuando decimos, no solo aprendemos por lo que podemos explicar y la experiencia que te puedo transmitir, es el error, ¿sí? El hacer, el rehacer, y donde esa evaluación, ¿sí? No tiene que decir, a ver, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Es decir, ¿qué es lo que puedo dar más? Pero para que él pueda dar más y esa persona tenga un mayor aprendizaje, es la devolución nuestra. Tal cual, tal Ellos lo cual. están esperando y creo que en la instancia de la universidad, en ocasiones nos quedábamos con ese ni. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué puedo seguir aprendiendo? Uno más o menos iba sondeando y sabía cuál era el punto flojo, pero creo que es fundamental la participación activa del o de la docente en esta instancia de llegar con una devolución extra en todo momento. Vos sabés, Carla, primero gracias por la participación, por animarte a hablar, por conocerte la voz. Ayuda mucho, como vos decís, cuando nos toca estar en instancias, en niveles inferiores, ¿no? Porque digo, cuando llegamos a la docencia en la universidad, pensamos que todo ese aprendizaje es acumulativo y la gente ya sabe todo, ¿no? Digo, por más que trabajamos conceptos como el de afiliación universitaria, trabajamos mucho el salto de la secundaria a la universidad, bueno, el laburo de la autonomía del estudiante universitario, universitaria,
pero es como vos decís, si realmente pensamos que constitutivamente la devolución o la búsqueda de evidencias es una parte fundamental y estratégica del proceso de aprendizaje, tal vez hay que dividir distinta la carga horaria en términos de cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada cosa, porque a veces le dedicamos más tiempo a cuestiones expositivas que tal vez no caen tanto que a cuestiones de devolución, que son las pistas realmente que ellos y ellas tienen después para poder hacer algo con eso. Entonces, claro, tu experiencia en el nivel medio y la demanda que tienen los jóvenes, obviamente te ayuda para que no puedas mirar para otro lado. En una comisión, capaz que de 60 estudiantes o de 90 estudiantes que tenés a cargo, como muchas veces nos pasa, vos decís, bueno, les pongo el 7 y chau, ¿no? Y listo, terminó el asunto o el 7 o el 4 o el 2, ¿no? Porque ¿Sí? si bien uno sabe, a veces como docentes, a todos nos ha pasado, a todas en reunión de cátedra, decir, che, no sé si ponerle un 4 o un 3, no sé si ponerle un 5 o un 6, y nadie se anima porque está la promoción de por medio. Entonces vos decís, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un 5 y un 6? Nada. O sea, la diferencia es entre promocionó y no promocionó, en todo caso, la pregunta, ¿no? Digo, a veces nos hacemos preguntas incorrectas y los números nos complican más que nos ayudan muchas veces, ¿no? Porque no miramos como el proceso. O a veces, qué sé yo, le pones 50 centésimos, 1,75 y llega y en realidad vos te das cuenta que no maneja lo que tiene que manejar y aprobó. Bueno, y así, ¿no? Digo, pero sí, coincido plenamente que las devoluciones tienen que ser parte de la carga docente que tenemos nosotros como laburo para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea más potente. ¿Quién más? Nosotros, no sé si hay alguien para hablar. Nosotros habíamos, Paula quería hablar, pero si No, querés, quería hacer este dale. comentario, por lo menos que ahora me pasó en un taller en el que estoy participando, que hicimos como parte de la evaluación un trabajo práctico final bastante abierto y en donde los alumnos y las alumnas podían elegir dentro de lo que era una unidad temática, que era la responsabilidad ética, lo que quisieran, el dato de la realidad que quisieran y trabajarlo. Lo que a nosotros nos funcionó muy bien justamente fue que más allá que eran 55 trabajos, nos tomamos el fin de semana largo para corregir uno por uno, convertir los PDFs en Word editables, hacerle una devolución individual a cada uno de ellos y comenzar la devolución con lo positivo, no con lo negativo, sino con todo aquello que nosotros le queríamos manifestar que habían logrado a través del trabajo. Y eso realmente trajo como una repercusión muy positiva, Está porque buenísimo. muchas veces nosotros nos dedicamos solamente a hacer una devolución de lo que falta, de lo que estuvo incorrecto, y le dimos esta vuelta de tuerca en esto de hablar de la devolución, no solo personal, sino también marcarle las fortalezas del trabajo y creo que fue muy positivo. Qué bueno, sí, eso es una táctica súper interesante cuando vamos primero por, bueno, todo esto genial y en todo caso tal cosa, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Y bueno, y esto es eso, lo que pasa son horas, es lo que vos decís, es el fin de semana, o sea, de 4 días. No es poco. Y nada, digo, las dedicaciones docentes no tienen en cuenta el tiempo muchas veces que se dedica a la corrección de trabajos, ¿no? Digo, las dedicaciones horarias. Tal vez sí tienen en cuenta la preparación de las clases, pero no las devoluciones, que son siempre muy, muy fuertes. Alejandro, no, iba a contar un poco lo que habíamos armado en su momento desde la cátedra, una rúbrica como para tener pautas, bueno, que año a año se van modificando, pautas de cómo pensar en el trabajo final o en el informe final
porcentajes de, para ver, el intercambio con la organización, con el tutor, con la cátedra, la participación. En algún momento también habíamos pensado, que después no se hizo, la evaluación de los estudiantes entre los estudiantes, entre ellos, cosa que lo único que nosotros empezamos y hasta ahora se mantiene así, seguramente de a poco se podrá pensar distintos, como trabajan en grupo se evalúa en grupo, digamos, la nota es para grupo. Pero sí, la rúbrica, al principio no la poníamos a los estudiantes y ahora ya está colocada como para que sepan más o menos cómo se evalúa. Y se evalúa, por lo menos en el trabajo final, en el informe final, todos saben que si llegan al coloquio final es porque ya aprobaron, de ahí para arriba Claro, es la nota. claro, Y hasta ahora, por lo menos, lo que se venía haciendo es la presentación del coloquio y después se hace un intercambio en la cátedra y se le da una devolución, pero oral, no esta de una devolución escrita de cómo se expusieron tanto en el informe como en la oralidad, en el coloquio. Muchas veces nos ha ocurrido que el informe plantea una situación, una forma muy abreviada del trabajo y después cuando exponen es mucho más rico lo que exponen de lo que hicieron que lo que supieron exponer, de lo que lo supieron escribir. O a veces al revés, es un informe muy lindo y cuando van a exponer dan lástima. Pero bueno, ya, ya están aprobados de ahí, de 4 para arriba. Acá, acá, Alejandro, en lo que decís, hay como un nudo fuerte que no lo hemos podido resolver, que yo creo que también es parte de un efecto negativo no buscado de estas cuestiones de ir naturalizando y simplificando y bajando la calidad de las cosas que hacemos por falta de tiempo, por falta de sistematicidad, que es la confusión que se da entre los niveles de evaluación, ¿no? Porque en realidad la evaluación grupal es una evaluación de segundo orden, o sea, la bien hecha, ¿no? Todos la hacemos al revés, o se ha naturalizado que en realidad la nota se desarma en el grupo, o sea, pones una nota al trabajo del grupo. Ahora, ¿qué hizo cada participante? ¿Qué devolución individual hay de ese trabajo grupal? O sea, la idea del trabajo en grupo, como si vos evaluaras un equipo, o sea, imagínate la cátedra de prácticas como equipo. Uno podría decir, bueno, genial, yo le pongo una nota al equipo. Ahora, dentro del equipo hay individualidades y hay trayectorias y hay compromisos y hay comprensiones totalmente diferentes, totalmente diferentes. Ni hablar a los que somos los escritores fantasmas. Digo, les habrá pasado como beneficiario o como asesor de acompañar algún proceso de trabajo grupal de alguien que no sos vos, o sea, y ayudás a hacer ese trabajo, y vos decís, ¿y a mí quién me evalúa? Y en realidad mucho de lo que está ahí lo escribí yo, o me lo escribió otro, digo, esto también sucede en los trabajos grupales, digo, ¿quién escribe? ¿De dónde sale? ¿Quién arma? O la típica, decir, bueno, vamos a usar la institución en la que yo participo y todo el resto mira como diciendo, bueno, como sos vos la que tenés la información, sos vos la que escribís, sos vos la que... Entonces, ahí me parece que también hay un algo para preguntarse, hay un algo para repensar de cómo la evaluación grupal, cuando es evaluación grupal, y sí, es lo que vos señalabas, siempre lo escrito te permite volver a mirarlo, volver a tratar de entender qué es lo que pasa, el oral se te fue, o sea, salvo que lo tengas como grabación, ¿no? Pero digo, lo grupal es un nivel de evaluación más complejo. Y la otra cosa, digo, si nosotros somos los únicos y las únicas del sistema educativo que hacemos
ejercicio ilegal porque no somos docentes, o sea, muchos de nosotros ejercemos la docencia, pero no tenemos título docente. Una de las cosas más complejas es aprender a evaluar. Entonces, ¿y cuántos cursos hiciste? ¿Cuántas materias cursaste para poder entender cuáles son las dimensiones, las variables, los indicadores, las preguntas, qué verbos, qué estás buscando? ¿Cuántas veces le pedimos a los estudiantes cosas que nadie les ha enseñado? Y se las pedís en la evaluación. Ahora que te persiguen, nos persiguen a todos con las normas APA. Bueno, hasta que la gente de metodología de la investigación no empezó a trabajar las normas APA, todos andábamos girando por los documentos tratando de entender y se las pedimos a los pibes y a las pibas. Entonces ahí de vuelta, la mala noticia es que todo esto es mucho más laburo. La buena noticia para mí es un poco tomarlo como planteaba Carla. Bueno, si esto es parte de nuestra práctica docente, veamos qué relegamos, veamos qué podemos, veamos qué no podemos para garantizar que las cosas que hacemos las hagamos con la mayor calidad posible. Porque si no es como que vamos todos y todas sin darnos cuenta, como cada vez bajando, 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 ¿no? Digo, no tiene que ver con los estudiantes solamente, sino que a veces nosotros somos los que le erramos. Digo, ¿cuántas veces hicimos preguntas de parciales que no las podemos contestar ni nosotros? Che, Bonnie, no, esa pregunta no la entendió nadie. Si no la entendió nadie, está mal hecha. O sea, no tenemos que decir, no tenemos que pensar, no, viste al final, no entienden nada. No, si nadie la entendió, está mal hecha. O las correcciones, digo, las correcciones de parciales. ¿Cuántos docentes trabajamos con evidencias de aprendizaje en la corrección de los parciales? Claro, es un plomo hacerlas, pero una vez que las hiciste, es mucho más justo en relación a qué cosas vas mirando, ¿no? Pero bueno, digo, creo que va por estos lados que vamos reflexionando el ir dando una vuelta a esto. ¿Yamila? ¿A qué te referías cuando dijiste las evidencias en los parciales? Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, esto de la nota grupal o la nota individual es toda una cuestión que en lo personal tengo dando vueltas, porque en alguna otra materia que he estado, las notas son individuales, es decir, tenemos una nota grupal para el trabajo, digamos, y después una individual en función de cómo vimos la participación y cómo expusieron, cómo se comunicaron. Entonces, como que se hace un promedio, es decir, bueno, para hablar fue bastante pobre, y entonces tenían un 9 y un 6, y decir, bueno, la nota de esta persona es un 7, a la otra persona es un 8. Eso no sé si está bien o está mal. En las prácticas, dentro de la propia carrera, cada materia se maneja diferente. Pareciera que vos estás más asociada a esa idea de hacer la mirada personal a cada estudiante, y bueno, eso por un lado. El otro, lo de la evidencia. Bien, te digo lo de la evidencia primero. Cuando vos armás una pregunta de parcial, cualquier pregunta que armes, vos tenés que tener claro el momento de la corrección en términos de qué evidencias, qué cosas tienen que estar para que vos consideres que esa respuesta está correcta. Entonces vos decís, al menos tiene que haber podido conceptualizar, por ejemplo. Tiene que haber sí o sí podido ejercitar con ese concepto. O no te interesa que esté bien la ejercitación y solo con el intento de la ejercitación vos lo haces. Vos tenés que armar, cuando armás un parcial, las evidencias, pregunta por pregunta, que vas a mirar en términos de cuándo está bien, cuándo está mal y cuándo está dudoso, porque esa es la otra cosa. O sea, lo dudoso no te lo ordena la nota, sino que lo dudoso te ordena en términos del aprendizaje. Sobre todo cuando son materias por promoción, porque la cuenta que tenés que hacer es decir, esta persona no vuelve a recursar ni a mirar estos textos. Entonces, ¿qué sí o sí le tiene que haber quedado? Si eso sí o sí que vos considerás como docente no lo tiene,
es la evidencia que vas a buscar para aprobar o desaprobar. Entonces, cuando es un equipo de cátedra y corrige cada uno por su lado, esto es muy importante, muy importante. Para la gente de ciencia de la educación, esto es como el ABC. Para nosotros lo tuvimos que aprender o estamos en proceso de aprenderlo. Porque si no después te pasa y te dice, profesora, yo estuve mirando mi parcial y vi el parcial de mi amiga que está en otra comisión y ella que no sé qué la aprobaron y a mí no. Entonces vos decís, muchas veces tienen razón, pero ¿por qué tienen razón? Porque hay criterios de corrección diferentes. Entonces eso es lo que se denomina evidencias para pensar los parciales. Y después con respecto al otro, lo que yo quería marcar es que la primera evaluación en un proceso de formación universitaria es la individual. Esa no la podés evitar. No se puede evitar la evaluación individual. La evaluación individual de proceso, la evaluación individual de resultados de aprendizaje. Entonces, de vuelta, digo, ustedes dicen, pero esto yo no lo hago, no lo voy a hacer, tengo una dedicación pulgosa. Está bien, pero después no nos quejemos de que las cosas muchas veces se dan por arte de magia realmente, porque no le ponemos lo que le tenemos que poner, no por una cuestión de hacernos nosotros un harakiri, sino de vuelta por tener claridad en términos que a veces el sistema universitario, retomo lo que decía Carla, es el más prestigioso de todo el sistema educativo, pero en realidad es el más berreta en términos de lo que ponemos a disposición para el aprendizaje. O sea, las docentes de jardín de infantes y de primaria se tienen que matar para que las niñas aprendan, porque, o sea, los tienen ahí, hacen lo que quieren, dan vueltas, o sea, tiene un nivel de complejidad en el aula, porque todavía no están regulados ni reguladas. A medida que el sistema educativo avanza, nos van domesticando. Entonces, no es que vamos aprendiendo más o vamos teniendo más condiciones para el aprendizaje. Aprendemos a ser más vivos, a no exponernos. Entonces, tenemos más estrategias para pasar desapercibidos y desapercibidas y buscar la aprobación que para realmente poner el cuerpo en procesos de aprendizaje de verdad, ¿no? Digo, esto es, pero es lo que vemos todos y todas todos los días. Entonces, el nivel individual es irrenunciable. Si te querés meter con el nivel grupal, o llamado más en la jerga después de lo que va a ser la política pública o lo organizacional, etcétera, etcétera, y querés hablar de trabajo en equipo, para meterte con esa evaluación, el primer chequeo que tenés que hacer, que hayas laburado como contenido eso, que alguien lo haya laburado, porque si no le pedimos a la gente cosas que nadie enseña. O sea, ¿cómo se arma un trabajo en equipo? ¿Cómo es algo más de vos armás la justificación, vos armás tal cosa? Digo, yo, por ejemplo, ayudo, porque la verdad que es esa, acompaño a mis dos nueras y a los compañeros y compañeras de mis dos nueras, porque siempre andan ahí pidiendo cosas y haciendo cosas. Y yo realmente muchas veces me agarra así como una locura, porque yo solamente doy manos, digo, es eso, les explico un tema que no entienden, o les ayudo a redactar cosas que no les salen, o busco cosas que no sé qué, digo, que las consignas son consignas irrealizables. O sea, me pongo del lado de docente. Yo digo, Dios mío, o sea, no les puedo decir a estos pibes que en realidad están en manos de gente que no tiene ni idea de cómo armar una consigna, o que les dan tiempos para hacer cosas que no tienen sentido, pero vos te tenés que meter con lo que estás seguro que el otro puede dar, porque si no, si vos me decís ahora, no, ¿sabes qué, María? Armame este cuestionario en japonés. Yo digo, la verdad no puedo, porque no, y vos decís, no, pero... Bueno, en ese sentido, entonces digo, yo soy de la teoría que se evalúa lo que se trabajó, no se da por sentado nada. Entonces vos decís, ¿pero qué me voy a hacer cargo? ¿De la escritura de la no sé qué que viene del secundario? Yo no digo hacerse cargo, pero sí
tener algún registro de qué es lo que le estamos pidiendo, porque si no, vamos condenados al fracaso desde el inicio. Entonces vos decís, por ejemplo, ¿cómo lo presenta? ¿No? Digo, la oralidad que tiene alguien. Y la verdad que la oralidad que tiene alguien, complejo, porque es un capital social de esa persona. Entonces vos decís, bueno, ¿y por qué nosotros como universitarios vamos a evaluar la forma de exponer? Porque es importante como herramienta profesional después que pueda hacer eso. Pero ¿quién lo trabaja? Entonces ahí es donde la evaluación tiene que poder ubicar qué es la evaluación de lo nuestro y qué es la evaluación de lo que se supone que debería tener. Y en todo caso tenerlo diferenciado. Entonces vos ahí, cuando a vos te da que la oralidad es una porquería o que escriben horrible, no lo promediás con lo otro, no lo promediás con su comprensión de la intervención en territorio. Le haces una categorización diferente. ¿Por qué le haces una categorización diferente? Porque una parte tuvo que ver con el vínculo que vos estableciste y con todo lo que vos trabajaste con esa persona. Y otra parte tiene que ver con lo que supuestamente trae. Y lo que supuestamente trae, hay otras variables intervinientes que no solo es lo que sucedió en ese año de cursada o en esos meses o lo que fuera. Es complejísimo el tema, pero por eso digo que la evaluación te desnuda, la evaluación te muestra la hilacha de todas las cosas que están bien, siguiendo un poco lo que decía Paula, y todas las cosas que no están tan bien del propio proceso de diseño educativo que nosotros y nosotras hacemos. Marcela quería hablar y creo, no sé si Lucas te estiraste o también querés hablar. Bien, perfecto. Marcela, después Lucas. Hola, no sé si lo dijiste al principio, el trabajo de Daniela Salas, si era de las prácticas profesionales o de prácticas en territorio. Son prácticas profesionales que por el nivel de la materia, que es Trabajo Social 3, son en territorio. Ah, porque creo que cambia bastante, digamos, la evaluación, me parece, ¿no? Si es un aprendizaje experiencial o situado a evaluar una práctica profesional o preprofesional. Tal El cual. territorio es bien distinto, digamos. Ahora en un ratito lo vamos a ver, sí. Y en cuanto a eso, la evidencia también, digamos, cómo recolectar la evidencia, que en términos, digamos, de mi formación de grado, digamos, que la abogacía implica tener pruebas más que indicios. Digamos, nosotros vamos en todo ese recorrido, digamos, recolectando indicios de ese aprendizaje, ¿no? Como está formulada la pregunta, es como queremos saber lo que sabe, no lo que no sabe. Entonces me parece que está bueno y es lo que me parece que buscamos todos, saber lo que aprendió, lo que se llevó. Y en esa recolección de evidencia creo que, bueno, nosotros para la parte conceptual, digamos, en los trabajos o en las actividades prácticas, dividimos en dos partes, una parte justamente conceptual y la otra en la que ellos puedan integrar esos conceptos. Y ahí cuando vemos si en ese proceso de integración, en el caso práctico o en el ejemplo o en el caso imaginario que le pedimos que propongan, vemos si realmente pudieron apropiarse de alguna manera de qué se trata la extensión crítica o de qué se trata no sé, un aprendizaje significativo o qué, no o qué sería extensión difusionista, ¿no? Que es la primera actividad. Creo que, digamos, estos trabajos, al tener dos partes, un trabajo de recorrido conceptual y otra parte de integración de esos contenidos, nos permiten de alguna manera tener esa evidencia, o por lo menos ir juntando evidencia hasta llegar a la evaluación final donde hay que calificar. ¿Cuál? Creo que la reflexión crítica se logra, o la logran ellos al momento de esto de la exposición oral, del coloquio, o antes, cuando tienen que formular cuál fue su impacto. Digamos, eso es bien aprendizaje experiencial, no, está en cada uno, es subjetivo. Y bueno, la actitud negativa
no sé, creo que por esto que la modalidad que tiene, digamos, que ellos ya saben que están aprobados, si bien van con cierto temor o llegan con cierto temor, saben que van a subir o a bajar la nota, digamos, pero cierta tranquilidad tienen. Está bueno, te escuchaba, ahí vamos Lucas, te escuchaba en términos de las diferencias, digo, por supuesto que las prácticas preprofesionales son distintas de lo que es una práctica en territorio, si es una, por ejemplo, una actividad de extensión. Si es una práctica preprofesional en territorio, hay todo un debate de cuáles son las evidencias de aprendizaje, porque muchas veces las evidencias de aprendizaje se hacen en torno a la cátedra, o sea, los contenidos de la materia, y no a las evidencias del proceso que ellos y ellas deberían garantizar en realidad. Pongo un ejemplo de esto. Muchas veces cuando vos le preguntás a un pibe o una piba, por ejemplo, qué es la extensión crítica, por ejemplo, qué es la extensión iluminista, te lo explican perfecto. Cuando vos los ves en la práctica, muchas veces eso que está claramente entendido, supuestamente claramente entendido, que está referenciado en la letra, no lo sostienen en lo concreto. Entonces la pregunta es, ¿aprendió o no aprendió? No aprendió. O sea, lo que pasa es que como no tenemos muchas veces la posibilidad de mirar qué pasó, las evidencias del proceso real de esa práctica preprofesional, nos contentamos con el relato de ellos sobre lo que pasa en la experiencia. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? En términos de la evaluación. No son los contenidos de la cátedra. Yo en general hace bastantes años doy la última clase de un curso de extensión en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata. Y entonces yo siempre arranco con la pregunta de, bueno, a ver, ¿cómo ustedes entienden qué características tiene que tener un proceso en territorio de los que ustedes hacen como veterinarios y veterinarias? Y ellos me recitan a Tomasino y me recitan, claro, y me muestran y me dicen los dibujos y las cosas. Evidentemente les queda claro esquemáticamente, pero después no lo pueden ver. O sea, hay una brecha enorme entre la conceptualización y la experiencia, como decías vos. Entonces, por eso, cuando hablamos de evidencias, de evaluación, de aprendizajes, las evidencias no deberían estar en los contenidos de la materia, sino que deberían estar en el proceso que tenemos que garantizar, mediado por los contenidos de la materia, ¿no? Pero bueno, volvemos, digo, es complejísimo. Sí, sí. Lucas. Sí, dos o tres comentarios de cuestiones que fui recabando mientras iban exponiendo. Una es que, a ver, algo que intento en lo personal nunca olvidarme es que no dejo de ser un profesional dando clase. Entonces, todos estos espacios que celebro, como el que ha propuesto la cátedra, más allá de encontrarnos los tutores con los docentes y demás, hacen a que uno viva repensando, digamos, de alguna manera, cómo es como profesional dando clase. Creo que a mí el día que me saludan por el día del profesor o del docente es como que no lo siento, no, me parece que me queda grande porque me crié en una casa con una mamá docente y me parece que es un montón más y que es algo que... Pero bueno, nada, la vida universitaria lo permite y no dejamos de tratar de hacer, y uno se ha sumado a la docencia por diferentes cosas, pero en los ratos que puede ir recabando todo esto, creo, y repensándonos. A ver, en lo personal, en algún momento me tocó incorporarme a una cátedra con profesores que hacía muchos años que estaban en la materia, y hasta ese momento, yo a los 2 o 3 años de ingresar a la cátedra, la misma facultad empezó a dar cursos de formación pedagógica, particularmente yo hice los que estaban a cargo de Ana Sola,
con experiencias sumamente gratificantes, donde uno se esperaba ir a encontrar y nos puso en un lugar donde queríamos salir corriendo, digamos, como decir. Y dos o tres cosas que yo me llevo de eso son, una, primero que no dejamos frente al aula, no dejamos de ser aquellos estudiantes que fuimos, digamos, entonces no dejar de olvidarnos lo que me pasaba a mí el día que estaba sentado ahí. Y segundo, y eso a mí me interpela mucho a la hora que me enfrento al aula, porque, a ver, la realidad es que, como vos decís, o sea, la cuestión normativa, los cambios, nosotros hace muy poco tenemos todas las cátedras por promoción, entonces para nosotros fue un cambio sumamente importante ese, porque bueno, había un montón de cosas que se podían pasar en el proceso, pero sabíamos que lo volvíamos a ver en otra instancia y en todo caso ahí podíamos reforzar. Entonces, eso para la cátedra, o sea, nos propusimos, bueno, sentarnos y decir, ahora el proceso de evaluación no es una cosa más, es el proceso, digamos, que tiene que... Bueno, entonces, en nuestra carrera, que es contador público, cuesta mucho separar lo teórico de lo práctico. Venimos de dar clases prácticas obligatorias, clases teóricas que no eran obligatorias. Entonces vos ibas si querías, no ibas. Entonces, hoy es todo un proceso que para el estudiante que vivió, ya ahora están llegando, porque yo doy una materia de quinto año, están llegando los alumnos que ya entraron con el programa de promoción. Entonces, como que ya vienen con otra cabeza, pero costó mucho a aquel que separaba lo teórico de lo práctico. Bueno, de hecho, tuvimos que seguir evaluando de esa manera porque nos era muy difícil, digamos, como cátedra. Pero a lo que voy es que a mí, y se los digo mucho, o sea, me interpela constantemente cuando estoy dando clases, verles las caras que lo único que les interesa es que yo les diga lo que les voy a tomar. O sea, eso me pone muy nervioso a la hora de estar exponiendo un tema. Y se los digo, y les digo, aparte mi materia es una materia troncal, donde es de la control interno de auditoría, o sea, de las incumbencias exclusivas. Entonces les digo, Claro, yo sí, no sí. quiero que ustedes se vayan de acá solamente con la duda de qué les voy a tomar dentro de 2 semanas cuando tomemos el parcial. Esto lo van a tener que hacer, porque si ustedes se dedican a ser auditores, este procedimiento lo van a tener que hacer. Entonces, vayamos y pensémoslo desde otro lugar. Eso, y bueno, y a veces hace mella, a veces no, y digamos, hoy que la No, pero materia mía es en quinto año, tal vez no es solamente una cuestión discursiva o te no. entiendo, digo, el malestar que genera eso, pero tal vez hay que dar vuelta a la carga de la prueba, decir, bueno, les digo, arrancás por lo que les vas a tomar. Y lo que les vas a tomar es todo eso. Entonces, listo. O sea, que sepan desde el principio que para vos eso es importante y para ellos también, pues se los vas a tomar. Entonces, listo. Claro, viste, la clase de consulta que vos te dejaste un espacio, te cuesta un montón meterla porque no llegás con los temas, y la dejás y va y no hay consultas, o sea, no te queda otra que a vos empezar a decir, bueno, cuando estén viendo este tema, acuérdense, y te encontrás, o sea, es como que en eso, o sea, y el otro día me pasó evaluando en un parcial, era la segunda instancia, segundo parcial, digamos, primera instancia de segundo parcial, 2 alumnos participativos, de esos que te reman la clase, de que te dan el ejemplo, de que te contestan. A los 10 minutos se levantaron y entregaron. Yo era como que se me había venido Claro, ¿viste? el mundo abajo. Claro, entonces ahí yo dije, bueno, o hay dos actitudes, o sea, o lo dejamos pasar y bueno, listo, o sea, tienen el 1, porque le digo, no van a entregar nada, no, profe, bueno, entreguen una hoja firmada. Y salí al pasillo y lo llamé, porque la verdad que digo, chicos, ¿qué pasó? O sea, porque les digo, o sea, no es más que no, profe, la verdad que nos parece una falta de respeto, pero yo le quería decir que estuvimos rindiendo otras materias y entonces, bueno, le digo, pero a ver, esto es lo que ya, y yo me había tomado 2 o 3 clases en el medio como para hablar de las estrategias de estudio, porque veía que, o
Entonces le digo, ¿cómo estudian ustedes? Y no, bueno, tenemos parcial tal día, entonces vamos estudiando hasta ese día, rendimos ese parcial, después empezamos con el otro. Claro, le había quedado 24 horas para ver mi materia, Un porque habían clásico, rendido esta claro. semana 3 parciales. Le digo, chicos, están en 5º año, le digo, o sea, tenemos que, o sea, no, pero para el recuperatorio, bueno, pero yo se los digo para la vida y para que no se estresen, Claro. porque queda, porque... Bueno, pero ahí, Lucas, si me permitís, solamente decirte esto. A veces a todos y todas nos pasa que queremos ver en las otras personas algunas cosas, ¿no? Digo, esperamos que la gente se maneje de determinada forma, porque es parte de la condición humana, ¿no? Pero a veces en el trabajo de docencia, lo que tenés que ubicar es como lo significativo para el otro o para la otra, por más que para vos no lo sea. Como yo te decía esto de decirles que lo vas a tomar y de esa manera pasa. La clase de consulta es lo mismo la clase de repaso. O sea, ¿cuál es el concepto de repaso para la mayoría de los estudiantes? Ir a escucharte. Y eso no es repasar nada, o sea, repasar es repasar con los interrogantes de ellos. Entonces yo, por ejemplo, 5 clases antes de la clase de repaso empiezo. La clase de repaso la arman ustedes. Si no hay preguntas, no hay clase de repaso. Entonces, ustedes sepan que es un espacio para que ustedes me pregunten lo que quieran de todo lo que vimos. Ahora, si ustedes no leyeron, si ustedes no tienen ningún interrogante, que yo se termina la clase de repaso a los 10 minutos. Entonces, de esa manera, porque yo muchos años me la pasaba puteando porque no hacían nada con la clase de repaso y yo terminaba haciendo un mini teórico de Sí, sí, que repaso eso de nos, todo. que eso nos venía pasando, ¿viste? Hasta este año y se va intensificando porque están Por con toda eso, la carga de materias por promoción y quieren promocionar y lo único que interesa es promocionar y bla, bla, bla. Entonces como que, ¿viste? Llega un momento en que tienen el recurso de la plataforma, o sea, nosotros en pandemia obviamente la cátedra se dio virtual, después no tenemos obligación de mantener esa modalidad y la hemos mantenido, aparte para subir el material. Yo te podría mostrar, no hay una consulta este año, ningún foro abierto de ningún tema. ¿Viste? pero La ahora, yo verdad lo último que te quería decir, que cuando vos decís lo de que estudian 24 horas, la pregunta también que nos podemos hacer como docentes a nivel de la comisión de enseñanza es, ¿cómo es el cronograma de parciales sí, de eso lo las hablaba. materias? Mm. ¿Quién mira la coherencia de ese cronograma? Porque si no, y está buenísimo, vos lo que les enseñás son estrategias de sobrevivencia de un sistema que la verdad que no está muy preparado de vuelta para incluirles, para que puedan hacer procesos, etcétera. Se va a decir, ahora tenemos mesa todos los meses, valga la redundancia. Bueno, eso es un delirio, o sea, entonces vos decís, no, pero las agrupaciones estudiantiles lo piden, pero es delirante, o incluso los unos, digo, de vuelta apelo a Carla, ¿qué sentido tiene el uno en un proceso de enseñanza-aprendizaje de una persona adulta en la universidad? O sea, ninguno. Es un lastre que traemos de hace 70 millones de años. Entonces hay muchas cosas que les pibes son como la manifestación de algo que está mal antes, como son los efectos de cosas que los adultos y en la organización no lo vemos, nos hacemos los boludos, miramos para otro lado. Es decir, ¿con cuántos docentes de tu mismo tramo, de tu mismo año de quinto, decís, che, ¿qué día toman? ¿Cómo caen los recuperatorios? ¿Cuánto tiempo le damos? No lo hacemos, no lo hacemos. Entonces después los pibes saltan. Y vos decís, todos quieren promocionar. ¿Es posible una promoción de todas las materias? La verdad que merece un nivel de entrega, no solo de ellos, sino de nosotros también como docentes, que no estamos en condiciones, no estamos en condiciones. Yo tengo toda la cátedra que labura en otras cosas, con dedicaciones simples. Entonces, ¿qué le voy a pedir? ¿Que siga a 120 pibes con...?
¿sí? Nada, digo, estas cosas como para también tenerlas en cuenta, que a veces los pibes y las pibas son como el espejo de las cosas que nosotros mismos y nosotras mismas vamos generando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto le damos o no dónde trabajamos estas cosas, por decirlo de alguna manera? Bien, siguiendo con el planteo, digo, y acá quienes lean el artículo se lo van a encontrar, digo, ustedes saben que definiciones de evaluación hay 2554. Acá, digo, lo que a mí me gusta de esta definición que tomamos con Daniela es que incluye la idea de proceso e incluye la idea de aprendizajes significativos, incluye la idea de desafíos cognitivos, o sea, son todas montañas a subir. O sea, cuando estás hablando de vuelta, ¿no? Lo que veíamos en los encuentros anteriores, qué es un aprendizaje significativo, cómo desafiamos cognitivamente a alguien, esto que decíamos, bueno, sobre qué los hacemos laburar, lo que ustedes contaban hace un ratito, cuando les das libertad de que elijan el tema que quieren, pero a veces no saben cómo elegir. Entonces, algo que para nosotros es como un indicador de qué copado la consigna, los pierden y no saben por dónde meterse, por dónde ir. Y a mí lo que me gusta de esta definición por último, y un poco también en la misma línea que venimos charlando todos, es la idea de cómo vos incorporás los errores, ¿no? Digo, lo decían de distintas maneras todos y todas. El error no, o sea, ya salimos del palito y del látigo cuando te equivocas. El error es la manifestación de la prueba, o sea, es eso, es el ensayo de lo que quiero hacer. Y a nadie le sale bien algo de una. Esto es clave, es clave. Entonces digo, cuando evaluamos y no sale bien, nos enojamos o nos decepcionamos porque estábamos esperando que saliera bien. Bueno, entonces no estamos entendiendo el concepto de lo que es lo experiencial, como decía hoy Marcela, o de lo que es hacer el propio camino, ¿no? Entonces creo que ahí de vuelta nos permite como involucrarnos en que los errores de ellos y de ellas también son modos de pensarnos nosotros como docentes, ¿no? Pero digo, a diferencia de otras definiciones de evaluación más clásica, donde vos podés poner, por ejemplo, la comparación entre una situación y otra, a ver si los objetivos están logrados, o establecer y medir el valor de algo y después identificar a ver si se logró o no, si se... Bueno, esta definición es una definición compleja que creo yo que intenta de alguna manera meterse con conceptos que hemos estado trabajando a lo largo del seminario y que ustedes trabajan en el día a día, ¿no? Algo que entiendo es muy importante, muy, muy importante, y que hace de alguna manera al bollo que tenemos con el tema de la evaluación, sobre todo en la universidad, es la confusión o la insuficiente claridad acerca de qué es evaluar y qué es acreditar, ¿no? ¿Por qué? Porque la acreditación es, casi les diría, un trámite administrativo de validación, es un trámite de habilitación, digo, así como se habilita un negocio o así como se ve si alguien está en condiciones de, cuando nosotros hablamos de acreditar, es el momento donde tomamos la decisión que esa persona está apta para tener adentro la materia, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de acreditación, hablamos de algo institucional, hablamos de algo que tiene que ver con la validación
nuestra como evaluadores, pero institucionales. Esta persona está en condiciones de tener su título. Esta persona está en condiciones de promocionar la materia. Como los títulos universitarios son la sumatoria de materias que se tramitan de manera absolutamente individual, o sea, el único que pasó por todas las instancias es el estudiante, o sea, no hay coherencia institucional que no sea el plan de estudio, esto de si se superpone un autor con otros, digo, otra cosa genial, digo, vos agarrás todos los programas de todas las materias de una carrera y mirás la cantidad de veces que se repiten algunos autores. Si es algo acordado, genial. Ahora, cuando empezás a ver que damos los mismos capítulos, ahí la cosa se complica. Entonces, de vuelta aparece esto de que el estudiante es el único que te muestra la coherencia o incoherencia del sistema como totalidad. Entonces, cuando miremos la acreditación, es esa parte del proceso de evaluación que mira en clave institucional, en clave de habilitación de pares. Pero cuando miramos la evaluación en términos de proceso educativo, la cosa es otra. Entonces muchas veces parece que en realidad, cuando corregimos un parcial, le damos más importancia a la acreditación que a la evaluación. No sé si esto es claro. Yo también, la materia nuestra está en 5º año. La verdad, gente, les debe pasar que llega gente a dar el final que uno evalúa que esa persona no está en condiciones de tener un título, no está, o sea, no está en condiciones, no está. Ahora, a mí me pasó hace unas mesas, había dado 4 veces la materia, 4 veces la materia, la había dado mal. Miro, estaba el padre, los familiares. Yo dije, vamos con el 4. ¿Pero por qué? Porque estamos en 5º año. Yo me voy a poner última materia, 5ª vez que rinde, a decirle no estás en condiciones. Olvídate. Si yo lo miro desde el punto de vista de la acreditación, está mal lo que hice, porque yo debería ser, pero tener ahí el candado y decir no te lo suelto, no te lo suelto. Ahora, yo tuve 25 colegas antes que dijeron esta persona está para salir a la cancha. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que hice fue olvidarme por un segundo de la acreditación y mirar la evaluación. 5 veces rindió. No va a aprender más por rendir una 6ª. O sea, no va a comprender mejor la materia por rendir una 6ª vez. Hay problemas de otro orden. Entonces puse por encima el concepto de evaluación. No, ya tiene, o sea, ¿cuánto es? ¿Un 2% lo que le falta? ¿Una materia sobre 27? No sé cuánto es, pero digo, tomala, llévatela, ya está. Digo, 26, 25 personas te avalan que este es tu título. Entonces esto, de vuelta, es un problema que tenemos en el sistema universitario. Entonces acá un poco en la lógica de lo que diferenciaba Marcela, como para tener registro, digo, y también por lo que decía Lucas, bueno, de la importancia de manejar algunas cuestiones, algunos conceptos, hay como distintos tipos de evaluación cuando miramos las evaluaciones en lo educativo, ¿no? Digo, estas son como las más clásicas, las que más se usan en términos de clasificación. Entonces, lógicamente, y en la lógica de lo que decía Marcela, en función de estas situaciones diferentes, va a haber evaluaciones distintas, ¿no? Entonces, en el primer caso, como lo ven ahí en la definición, es importante tener esto. ¿Por qué? Porque sabes dónde estás parado o parada. Sabes con qué llegan cuando hablamos de escritura, cuando hablamos de oralidad. O sea, ustedes imagínense una materia cuatrimestral, una materia anual,
que puede hacer una evaluación diagnóstica con sus estudiantes que van a permanecer 4 meses, 6 meses, 1 año, en relación a competencias que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, pongámosle la escritura. Bueno, si la escritura es importante, una evaluación diagnóstica de cuáles son los niveles que tienen de escritura, nos orienta muchísimo para pensar, por ejemplo, las ejercitaciones que les vamos a proponer. Lo mismo la oralidad, o sea, tenemos serias dificultades en el silencio de nuestros estudiantes en las carreras. ¿Saben ustedes que hay serias dificultades en este momento con gente que llega a 4º, 5º año de la carrera sin haber rendido un final oral, por ejemplo? Tenés algunas carreras que porque tienen muchas promociones, que porque es en grupo, que porque, tenés gente que jamás dio un oral y llegó casi al final de la carrera. Ahora, ¿eso qué es una responsabilidad del pibe o de la piba? No, es una responsabilidad institucional. Entonces, de alguna manera, la evaluación diagnóstica te da elementos y es muy interesante. Siempre se usa en los ingresos en los primeros años porque queremos ver qué traen del nivel medio, pero en realidad es un tipo de evaluación muy, muy potente para cualquier cosa que queramos hacer. Ahora, la evaluación sumativa es tal vez la evaluación más pertinente de actividades como la que ustedes tienen junto con la formativa, porque lo que nos permite, como dice ahí, es, bueno, cómo ir corroborando los aprendizajes que fueron adquiriendo o si están adquiriendo las cosas que nosotros entendemos que tienen que ir adquiriendo, ¿no? Digo, esta es la pregunta cuando vos decís, bueno, a ver, ¿quién me explica tal cosa? Y cuando no te lo explican bien, o no está bien comprendido. Entonces son evaluaciones que te permiten, obviamente, no solamente ver si esa persona está en condiciones de, por ejemplo, ser aprobada, sino también si la juntás con la formativa, cómo podés hacer para mejorar ese proceso de aprendizaje que no está saliendo bien. Entonces, los diferentes tipos de evaluación que nosotros ponemos en juego van a tener que ver también con las características del proceso que estén haciendo y lo que nosotros y nosotras queramos estar buscando en relación a esto que estamos haciendo. Entonces, ahí digo, como para ir planteando por dónde vamos, digo, si tomamos este tipo de evaluación particular, acá es un poco lo que va a plantear la propuesta, donde nos da pistas acerca de qué tipo de actividades, y retomo lo que decía Carla, tenemos que hacerles docentes para que estemos considerando este tipo de evaluación, ¿no? Digo, fíjense que son un conjunto de cosas y cada una es laburo, cada una lleva su tiempo, cada una requiere de ponerse de acuerdo de manera ex ante y durante, ¿no? Porque hay cuestiones como el primero, que es ex ante, ¿no? Ahora, también es durante en términos de, por ejemplo, las devoluciones, el segundo punto. Lo que decía Alejandro, de vuelta hay que saber hacerlo porque hay gente que se zarpa, digo, ¿cómo vos hacés para darles, por ejemplo, el tercer punto, la posibilidad de que se evalúen entre ellos, pero a veces se ponen terriblemente exigentes, o sea, son más malos que las arañas. Entonces, bueno, ¿cómo haces para trabajar eso, no? Digo, de vuelta, si vos sos un estudiante que nunca trabajó una evaluación de pares, le das esa posibilidad, se ponen en juego un montón de cosas que tal vez no son las que se deberían tener que poner en juego, ¿no? Entonces, bueno, nada, digo, como para tener como ayuda a memoria, para tener como guía,
estos puntos que nos plantea el texto que yo les propongo, que les propuse leer, nos orientan en qué cosas tendríamos que estar haciendo para que existan estos tipos de evaluación y que realmente podamos hacer algo con ello. Y un poco de vuelta, digo, retomarlo porque lo hemos dicho de alguna manera, quiero retomar el último punto porque me parece muy importante, ¿no? Lo que genera las evaluaciones. De vuelta, lo que decían ustedes hoy. Cómo preparar a los estudiantes para que, bueno, esto no sea vivido como un cuadro de ansiedad que les resulte intolerable, porque muchas veces tenemos, bueno, por eso también el sistema universitario viene trabajando ahora una nueva línea, o sea, nueva línea en lo institucional, no es nueva en la experiencia, que es esto de aprender a preparar los finales. O sea, ¿por qué la universidad se empieza a encargar de aprender o sea, enseñarles o acompañarlos a los estudiantes en preparar los exámenes? Porque estamos teniendo serias dificultades con los egresos, o sea, demoras en los egresos porque no se animan a rendir. Y repito, no se anima a rendir gente que tiene el 70% de la carrera y que está paralizada en términos de algunas materias. Siempre tuvimos nosotros también como estudiantes los docentes cuco, las docentes cuco, sabías que esa materia desaprobaba siempre o bueno, había niveles de violencia importantes que tal vez hoy no se soportan, o sea, institucionalmente ha habido un recorrido muy importante en ese sentido, de cosas que se decían antes que ahora si las llegamos a decir como docentes nos rajan en principio y está bien porque son violencias directamente, pero cómo la universidad se ha tenido que hacer cargo de que la evaluación está generando cuadros complejos de estudiantes y que eso impacta en los números estadísticos que necesitamos para tener mejores presupuestos, para tener más prestigio, para tener más cargos docentes, o sea, nos está impactando lo subjetivo en nuestra institución y en nuestra viabilidad institucional. Fíjense lo loco de esto, ¿no? Digo que ya no es porque muchos docentes clásicos ante un planteo así te dirían, bueno, pero ellos tienen que hacer su vida, yo no me puedo poner de psicólogo a mejorarles o que se las arreglen. O sea, estas situaciones hoy nos están impactando negativamente en la viabilidad institucional de muchas facultades. Así se los digo. Porque hay materias que están funcionando como obstáculo, o sea, ya no es filtro, sino obstáculo de gente que se reciba. Entonces, como nuestras estadísticas se mueven por la gente recibida, no por la gente ingresada, bueno, ahora nos empezamos a preocupar. No sé si ahora, ya hace más de una década que se vienen mirando los números de egreso, pero cada vez las académicas están como más quirúrgicas en tratar de entender por dónde pasan las dificultades y tratar de acompañar para que esas dificultades se destraben, porque está claro que sin eso no vamos a ningún lado, ¿no? Esto es un poco la idea. Como para ir cerrando, a ver, ¿cómo decirlo? Esperen que se me fue para adelante. Un poco la síntesis que yo quisiera presentarles es que en realidad la evaluación para que funcione tiene que ser como una buena hoja de ruta, ¿no? Donde sabemos las paradas que va a haber. Retomo la idea de las evidencias, retomo la idea de los momentos de la evaluación, retomo la idea de... yo sé que es algo como muy, no sé si difícil, pero digo, para la gente del área de la pedagogía es como
cosa corriente. Para todos nosotros no es tan así. Pero la verdad que el mejor parcial es el que se prepara con las preguntas a la vista. ¿En qué sentido? El efecto sorpresa nos ha convencido durante años que es como la cosa que nos garantiza la objetividad de la evaluación. Por ejemplo, trabajar en la clase de repaso cuáles van a ser las preguntas. Y si no estás todavía preparado o preparada para soltar las preguntas exactas, das 20 preguntas. Y dentro de esas 20 preguntas están las preguntas que vas a hacer. Trabajás la primera clase, lo que yo le decía a Luca, trabajás desde la primera clase con las 20 preguntas que te van a ordenar el parcial, por ejemplo. Entonces, le sacás la atención a algo que no debería ser tensionante. Porque lo que nosotros queremos es que ellos estén en condiciones de poder, me interrumpí porque les quería decir algo, pero ahora se los digo, estemos en condiciones de poder acompañarlos a que ellos y ellas construyan las mejores respuestas a muy buenas preguntas. Lo que les quería contar, que ayer estuve mirando un video de una charla que se dio el viernes pasado en la Universidad Nacional de Cuyo, con una española y un compañero nuestro de ahí de la Universidad Nacional de La Plata, de la integración de la inteligencia artificial en las aulas de las universidades, ¿no? Algo que nombramos hace unos encuentros. Bueno, muy recomendable, después se las paso por si la quieren ver, porque realmente es muy recomendable el planteo que hicieron y todo. Pero lo que ellos decían es, si nosotros le vamos a preguntar, porque trabajaban también la primaria y la secundaria, nos horrorizamos porque les hacemos una pregunta y los niños y las niñas salen a buscar el chat GPT para preguntarle. Pero si le preguntamos en qué fecha se produjo la independencia de no sé qué y quiénes eran los primeros 5 presidentes, y eso lo van a ir a buscar ahí. O sea, no tiene sentido que no se vaya a ir a buscar ahí porque es una pregunta lineal. Ahora, si la pregunta requiere otro tipo de elaboración, no es tan sencillo encontrarla, o en todo caso, será tarea del docente trabajar con el chat GPT adentro de la clase para poder identificar con ellos cuáles son buenas respuestas y cuáles no. Claro, nos mete a nosotros en otro mundo, pero realmente es interesantísimo, porque es cierto, o sea, de vuelta, como decíamos el otro día, es como renunciar a preguntarle a Google. Nadie va a renunciar a preguntarle a Google, ni nosotros mismos, porque lo usamos, te vas al médico y mientras estás en la sala de espera, le estás preguntando a Google cuáles son los síntomas de lo que después le vas a preguntar al médico. Y cuando el médico te dice, no, pero yo estuve buscando, entonces los tipos te quieren matar porque dice, al final Google me reemplaza y no es así, ¿no? Bueno, nada, entonces en este sentido, la hoja de ruta no debería ser misteriosa, la hoja de ruta debería ser conocida. Y en todo caso, las evidencias de evaluación ya no apuntan, ya no van por a ver si lo logra sacar o no, sino cómo construye algo que yo le estoy diciendo. Entonces acá es donde aparece. Es un proceso, está integrado a la propuesta de práctica de enseñanza, la evaluación que proponemos. Se presenta ex ante. Presentamos las expectativas de logro, si tenemos indicadores de esas expectativas de logro y garantizamos la comprensión, porque a veces por ponerlo ya pensamos que se entiende. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso? Implementamos durante y también después la evaluación y un poco, Yamila, lo que vos preguntabas hoy, desde mi punto de vista, presente instancias individuales y colectivas, con ese nivel de especificidad y complejidad, que es distinto. O sea, lo que mirás en un caso, no lo mirás en otro. Bien, mirando un poco lo que ustedes tienen entonces, la propuesta
general es que los dos documentos que ustedes manejan hablan de evaluación, pero en realidad lo que los ordena, o para mi gusto, para mi criterio, digo, no mi gusto, sería lógico, es que las tutorías en el marco de la cátedra se hagan a partir de un diseño pedagógico del proceso de tutorías que garantice estos logros que ustedes quieren tener, pero trabajados con los estudiantes, no trabajados para que se conozcan y se comprendan, sino trabajados o chequeados, si se quiere, en términos de evidencias. O sea, ¿saben armar un documento? Que es lo que le estamos pidiendo en el primer caso. ¿Tenemos una evaluación diagnóstica de en qué materias han conformado documentos? ¿Saben lo que es un plan de trabajo? La diferencia entre justificación y fundamentación, que por lo que ustedes me decían son cosas que ustedes hacen, pero darle como sistema, ¿no? Como ordenarlo como sistema. Entonces, decir, ¿que estamos en condiciones que ellos y ellas armen este primer documento que nosotros les pedimos? ¿Cuál es la coherencia de los bloques, como lo vimos en los encuentros pasados? ¿Son coherentes? ¿No son coherentes? ¿Podemos ir más allá de lo que les estamos pidiendo? Entonces, que lo que hagamos en las tutorías no sea ya el cumplimiento de estos dos documentos, sino que pensemos los documentos o ajustemos los documentos al proceso pedagógico que queremos lograr en las prácticas comunitarias. Y que ese sea nuestro diseño del proceso de tutorías. Y estos documentos, en todo caso, con las modificaciones o no que haya que hacerles, nos muestren estas evidencias de evaluación de las que hablábamos, en conjunto con lo experiencial, que como veíamos hoy es como la parte importante. Bueno, hasta acá entonces esto sería puesto en clave de mamushkas, porque nada está desarmado de nada, o sea, cuando le erramos en una se nos complica la otra, y cuando le acertamos a una entra perfecto en la lógica de concatenación. Una posible, digo, no es ni la mejor ni la peor, digo, es una que para mí puede llegar a ser, orientación de qué ustedes hacen cuando arman un proceso de evaluación en el marco de la cátedra. Yo pararía por acá y les propondría, si les parece, no sé cómo estamos, perdón. No sé cómo estamos en términos de horarios. ¿Alguien que me diga la hora? 4:30. Impresionante. Eso, ven, eso es cuando, No, y cuando 40 tengo funciona. yo. Y 40. Y Vea, 40. esa me Lo gusta más. redondeé, Carla pues fue más. simple. Claro, Carla fue más. No, me encanta cuando te coincide, porque arrancar a las 3 sin reloj y que más o menos estemos en hora está buenísimo. ¿Qué es lo que les propongo? Digo, ¿qué es lo que hice con los envíos que ustedes fueron haciendo a partir de las dos preguntas que les había hecho en las consignas? Armar dos pantallas, una pantalla en rosa y una pantalla en azul. La primera pantalla con las respuestas a la primer consigna, la segunda pantalla con las respuestas a la segunda consigna. Entonces, un poco la idea acá es como que pudiéramos dividirnos ahora, que trabajen ustedes, digo, que puedan juntarse ustedes mismos y ustedes mismas para darle también un tiempito a esto, puedan leerlas rápidamente, a las dos, digo, la pantalla rosa y la pantalla azul, y a partir de eso puedan armar 5 afirmaciones
que sinteticen y lo consensuado, digo, en términos de todo eso que se dice ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estamos? En términos de las prácticas sociocomunitarias, ¿no? Digo, nosotros hablamos de qué vinimos a buscar a este seminario y qué nos falta, y van a ver que en las respuestas está como un variadito de lo que encontramos en el seminario y lo que nos faltó. Discúlpenme un segundo que tengo que atender. Ahí voy, ¿eh? Ahí va. Les decía entonces, esta es la pantalla rosa, esta es la pantalla azul. Ahí Yamila igual lo tiene para que lo vean. Vos, Yamila, lo mandás por el chat como para que lo tengamos todos y todas, la presentación. Bueno, lo mando ahora y decime cuándo paro la grabación. Dale, para la hora. Bueno, ahí voy. Porque esto ya es más de, después en todo caso lo podemos hacer, las 5:30 ya están conectados ahí en el instituto. Nada, pero si les parece, hacemos la síntesis de los dos grupos y bueno, y con esto vamos cerrando. De todas maneras veo que bueno, están ahí como con muchas ganas de intercambiar y eso también está buenísimo, como parte del laburo que hemos hecho, ¿no? ¿Quién arranca? ¿Tenemos voceros o voceras de los dos grupos? ¿Arranco? Vamos. Bueno, la primera afirmación es: el rol y la responsabilidad de los docentes es ser supervisor y acompañar el proceso de aprendizaje significativo para formar profesionales reflexivos. La segunda, repensamos las prácticas de enseñanza a partir de la experiencia de los pares. La tercera, es necesario reconocer debilidades de la materia para avanzar en nuevas herramientas. Docente tutor debe conocer las normativas para poder acompañar eficazmente al estudiantado. 6. La quinta, es importante transmitir y contagiar lo valioso de las tutorías desde lo institucional. Faltaron estrategias de enseñanza para acompañar el recorrido de aprendizaje a los estudiantes. Bien, buenísimo, buenísimo. Lo que te voy a pedir, Marcela, después es que mandes una foto, le mandes a Yamila, digo, y Yamila me la hace llegar de todo esto, así lo pasamos y queda como parte de la última presentación. Lo tenemos sistematizado. Lo mismo en el caso del otro grupo. Y ustedes se posicionaron como, sobre todo en la cátedra, ¿no? Digo, se plantearon ahí como un espacio de gobernabilidad vinculado a la cátedra, si entiendo bien la lectura que hiciste, ¿verdad? No A ver, necesariamente. O sea, nosotros desde las consignas, desde cada plantilla, fuimos tratando de fusionar o cohesionar para hacer alguna afirmación, pero digamos, lo que vimos es que había un rol y una responsabilidad de parte de tanto del estudiante como del docente y como de la institución. bien. Por eso, Ale, pero ¿querés digo, que vos las notas? a ver, Luca, dale. No, sí, Ale quería que por ahí tomó más nota de las que habíamos dicho nosotros y te vamos acompañando. Sí,
Pensaba que iba a ser el vocero, pero sí, yo tomé algunas notas. No sé si querían hablar más un poco del grupo anterior. A mí me pasó lo mismo, lo sentí más desde el rol de la cátedra, porque nosotros hablamos mucho más de las tutorías, pero bueno, capaz que por cómo quedaron conformados los grupos hubo una tendencia. Eso es Digo lo lo, bueno de ser externa, estoy a ciegas. No digo, sé cómo. digo lo que hablamos nosotros, Dale, cortito, dale, dale, palabras, dale. no tomamos frases completas. Bien. Eh, lo que faltó por ahí, lo que falta, pautas mínimas o guía de referencia para tutores desde la cátedra, que como para saber a qué apunta la tutoría, desde la cátedra a qué apunta la tutoría, o qué debe apuntar. Esto que estamos charlando durante todo el curso, hay muchos tutores nuevos, Luca tiene experiencia, pero muchos tutores nuevos que lo van a ver y no tienen conocimiento ni siquiera de la cátedra. Bueno, un tema es que como es cátedra nueva, un recorrido nuevo dentro de la facultad, necesita ir acomodando muchas pautas. Lo que personalmente planteo que ojalá que en el futuro la cátedra individualmente desaparezca para que estas actividades sea natural para todas las cátedras. No tener que hacer un proyectito individual, una sola vez en toda la carrera. Esto es una opinión personal. Lo de la interdisciplina Acompañamos no igual. solamente sea, la interdisciplina no sea solamente dentro de la facultad. Esto es lo que estábamos hablando recién en el intercambio con Jimena, de cómo encararlo, eso ojalá se pueda hacer en el futuro. Y el intercambio entre tutores con la cátedra, que es lo que se fue planteando, la necesidad de más intercambio de tutores con la cátedra. En este caso lo estamos viendo más desde el lado de tutoría que de cátedra. Y que, bueno, después Jimena planteaba de que las prácticas planteen un futuro de proyectos de extensión, principalmente en el área de contador o del área de económicas, que hay menos actividad que en el área de jurídicas. Es lo que me acuerdo yo de que Sí, anoté. sí, está bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí yo fui tomando nota en este caso. En todos los casos, digo, tanto en el cuando yo decía dónde se anclaron, porque la consigna, si la vieron, escrita antes de las dos pantallas, de la rosa y del azul, lo que proponía de alguna manera era pensar dónde estamos y que ustedes se pudieran anclar en qué nivel, digo, para de alguna manera dejar libre si la preocupación es vinculado al equipo de tutores, si la preocupación es vinculado a la cátedra, si la preocupación es vinculado a la facultad, si la preocupación es vinculada a la universidad o mezcla de todo, ¿no? Digo, como dejarlo abierto, entonces en la escucha de lo que el primer grupo leía, si bien hace referencia al rol de tutores, si bien hace referencia al espacio institucional, da la sensación que el área de modificación, si es que hubiera un área de modificación, puede ser la cátedra. En el segundo caso, sí, se concentran más en la cátedra y en los tutores y en la expertise en ese sentido. Jimena, ¿querés decir algo? Jimena con J. Sí, sí, ahora cuando te escuchaba pensaba eso, que en realidad en la charla del grupo me parece como que fuimos tocando, o sea, me parece que no nos anclamos en una posición en particular, sino que nos fuimos como rotando, o sea, pensamos desde el punto de vista institucional, esto de que tal vez hace falta recorrido para terminar de afianzar las prácticas comunitarias con la importancia que tienen, la vinculación con extensión, tiene que ver todo con lo institucional. También nos fuimos al punto de la docencia, que probablemente no demuestran o no han participado anteriormente en cuestiones vinculadas ni con extensión ni con prácticas. Después nos fuimos a la cátedra y dijimos, bueno, tal vez no se les estaba proporcionando toda la información a los tutores para que puedan hacer su tarea un poco más eficaz y acompañar mejor a los estudiantes. Como que fuimos, me parece, mutando y rotando por todos los sectores como para ir viendo, bueno, a dónde podemos un poco mejorar o trabajar.
por qué es importante esto? Digo, les pido, Alejandro, lo mismo, digo, si así en caliente podés sacarle la foto, no importa que no se vea del todo, igual tenemos la grabación como para poder recuperar bien exacto, pero que ustedes tengan No sabés lo que es mi estos... letra. No, soy docente, así que es como un parcial, ¿cómo es eso? No, pero que ustedes tengan, por un lado, digo, esto de la importancia de poder ver en esas 10 afirmaciones o en esas afirmaciones diversas que fueron haciendo, puntos de interés para modificar cosas, ¿no? Me parece que ahí hay una primera cuestión como bien concreta de este seminario, porque como decíamos hoy, además de la cuestión de cada uno y cada una, cómo fue tomando cosas desde lo individual, hay ahí un algo en lo grupal que también salía en las reflexiones de ustedes, por eso es que les propuse hacer esta dinámica para antes de cerrar, de trabajo entre ustedes, de procesamiento de lo que fuimos trabajando, ¿no? Digo, ahí había como una demanda y hay una necesidad y me parece que en esto de que es una cátedra que tiene su historia, pero también es nueva y su historia desde quienes la conforman, pero también es nueva en términos de la articulación que van haciendo, digo, creo que está bueno. Y después pensar, retomo lo que ustedes mismas y ustedes mismos decían, ¿no? Como estos espacios, como espacios necesarios para ir mejorando, problematizando. Ahí Marcela me compartía hoy, lo estaba mirando hace un ratito mientras ustedes trabajaban este documento, justamente el que hacía referencia a Alejandro, que ustedes tienen para corregir, justamente o para evaluar los trabajos, digo, bueno, son todos intentos y son todos productos muy potentes a la hora de una cátedra que quiere, bueno, hacerse cargo del desafío que tiene claro también las limitaciones que hay en términos de lo institucional, esto que vos decías, Alejandro, digo, bueno, ojalá en algún momento las prácticas preprofesionales o las prácticas comunitarias sean parte de la intervención de lo que hacemos como procesos formativos en cualquier facultad de la UNPAL, ¿no? En este caso. Entonces de ahí me parece que está bueno sistematizarlo y que haya un producto colectivo como cierre de este seminario. Me parece que hubo trabajo colectivo en la escucha y en la participación de todos y todas ustedes, ¿no? Durante los 4 encuentros tuvimos esa característica, fue muy dialogado y con mucha participación. Obviamente, también digo, lo quiero decir, como somos todos grandes, la bibliografía tal vez no apareció tanto, no apareció como sí apareció hoy en el comentario que hizo Alejandro, pero acá digo, yo soy de la idea que no hay que obligar a la lectura, sino en todo caso, bueno, como tratar de compartir la importancia que tiene como herramienta y que le encontremos el momento para recurrir a ella, y bueno, capaz que en vez de mirar como nos gusta a todos y a todas los TikTok o el Instagram, también poder encontrar esos momentos de tranquilidad y que no solo sea, bueno, me voy a poner a estudiar los apuntes para el seminario, sino también en un momento de más cosa relajada y de ocio, poder disfrutar de un buen documento, de un buen libro, de un buen artículo o lo que fuera. Así que bueno, por mi parte, nada más, agradecerles a Yamila primero la convocatoria y después a todas ustedes y a todos ustedes por la participación, por el compromiso, por haber hecho los trabajos. Muy importante en nuestras vidas, uno de los grandes problemas de los procesos de formación de posgrado es que nadie entrega nada. Entonces digo, aunque sea una hojita, que se hayan hecho el tiempo y lo hayan entregado, la verdad que se agradece mucho. Y bueno, hasta acá estamos. Bueno, se despiden los chalchaleros. Se despiden los chanchaleros.